Bienvenidos nuevamente a Adelante es el Camino. Rafael, tenemos unos pequeños extractos de las entrevistas que has estado dando. Queremos pasar primero un pequeño extracto de la entrevista de Sin Medias Tintas para después poder comentar y hacer algunas preguntitas, ¿te parece? Perfecto. Bueno, vamos con la entrevista entonces. Muy bien, volvemos a Sin Medias Tintas. Tenemos a Rafael Belaúnde, lo hemos invitado. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Geólogo de profesión y político por herencia. Una larga herencia familiar. Evidentemente, Así 2 es. veces presidente su padre. Sin embargo, digamos, está en el rubro de los chiquitos y para alguna gente casi invisible, digamos, porque nadie puede entender una actitud hasta cierto punto quijotesca de parte suya, Bueno, Rafael. las quijotadas o las utopías son a veces verdades anticipadas, ¿no? Creo que si uno está en el rumbo correcto y está pretendiendo o intentando orientar a la opinión pública en cierto sentido y eventualmente lo logra, creo que... La pregunta que me hace mucha gente es dos preguntas. En primero, ¿por qué Rafael Belaúnde se va de Acción Popular si era su campo natural de acción? Un ratito. Y la segunda es, ¿qué diferencia Rafael Belaúnde de PPK? Esa es la pregunta que suelen Uy, decirme. bastante. PPK es bien conservador, ¿no? Tú ves su folletito, no hay una sola alusión a lo que es ciudadanía. Es decir, la intención de manejar desde arriba al Perú como si los ciudadanos no existiéramos. Los excluidos, en el fondo, O sea, cuando somos decimos... todos los que no estamos en la cosa pública, la gran mayoría de ciudadanos. Por eso que nosotros lo que proponemos es un cambio, no de estas cosas y estos parches que proponen la mayoría de candidatos conservadores, sino un cambio en la causa de la exclusión cívica, para llamarla de alguna manera. ¿Cómo? Para ponerle... Reducción del mandato parlamentario para darle más poder a los ciudadanos, menos poder a los políticos. Una campaña política permanente. ¿Perdón? ¿Viviríamos una campaña No, política en los permanente? Estados Unidos no es así. Pero esto no es Estados Unidos. Estamos en el pues. Perú. ¿Y cuál es y por qué hay diferencia? A ver, yo voy a ser un inversionista y me dicen, oye, el Congreso va a cambiar dentro de 2 años, y dentro de 2 años va a cambiar, y dentro de 2 años va a cambiar. Te la piensas bastante, ¿no? Circunscripciones electorales pequeñas. San Juan del Lurigancho tiene 10 veces más electores que, tiene más electores que 10 departamentos del Perú y no tiene derecho a tener su representante en el Congreso. Es un sistema diseñado para que las élites se turnen en el poder, los grupos de poder económico, etcétera, tengan los poderes ¿Y la Acción fácticos. Popular por qué no está en Acción Popular? Bueno, porque yo no comparto ideas, por ejemplo, con alguien como Johnny Lescano. Me parece vergonzoso que, habiendo sido electo por Puno, se mude de circunscripción porque sabe que ha defraudado a su electorado originario. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de migraciones. Discrepo mucho con el doctor Álvaro Landini. Me parece absurdo que un partido, después de más de 50 años de existencia, siga controlado en el fondo. Imagínate lo que sería el Partido Demócrata en los Estados Unidos si los asesores de John F. Kennedy siguieran manejando esa organización. No existiría. ¿Pero no discrepa usted en el fondo con Fernando Belaúnde también? No, con mi padre no era un liberal. Por supuesto que lo era. Mi padre era un seguidor de Franklin Delano Roosevelt. No es un liberal. Pero si mi padre era un demócrata y la democracia no es más que la expresión institucional del liberalismo. Mi padre, por supuesto, que era un liberal. Lo que sucede es que comprendía que en un país como el Perú, obviamente que tienen que tomarse una serie de medidas que vienen desde el Estado. Su padre era un desarrollista de los años 70. Bueno, él responde a una época, pero no cuando fue estudiante, pues estudió. Hubo inflación muy alta. Pero finalmente no habría ningún problema en que sea distinto, que usted sea un candidato completamente distinto a su padre. Podría discrepar, digamos, en temas fundamentales, supuesto, no habría ningún problema de admitirlo, pero yo sí creo que la cooperación popular, por ejemplo, es una institución que tiene que fomentarse en el Perú. Sí creo en la integración vial, que hay que impulsarla y que no se está impulsando. Hay una serie de capitales de provincia en el Perú que no tienen acceso a los mercados porque no tienen acceso asfaltado. Cotahuasi y Caravelí, 2 ejemplos en el departamento de Arequipa, de donde vengo. Rafael, en esta entrevista hablas de algo que ya has mencionado antes, que es el darle a la ciudadanía una verdadera democracia. Una democracia como tal, darle el poder de poder elegir a sus candidatos cada 2 años. Sí, permíteme hacer un comentario adicional. Nuestro país se caracteriza no solo por su complejidad geográfica, sino que también se caracteriza por su diversidad cultural. El Perú, desde antes de los incas,
era un país de distintas etnias o grupos humanos, como los aymaras, los quechuas, los huancas, los chancas, los tayanes en el norte. Luego vino una migración europea que se incorporó a la peruanidad. Luego han venido migraciones del África, luego han venido migraciones del Oriente, tanto de la China como del Japón, de manera tal que nuestro país es producto de una serie de influencias. No es exclusivamente andino, no es exclusivamente occidental. Y yo creo que mi padre fue muy consciente de eso, por eso que cuando impulsó esta idea del Perú como doctrina, lo hizo pensando en eso. Todas las raíces culturales del Perú tienen que aprovecharse para construir el futuro común. Lo que no se puede hacer es aplicar recetas foráneas como si no hubiese otras raíces culturales en nuestro medio. Entonces, y eso es lo que me sorprende, que una persona tan ilustrada como Aldo Mariátegui no se percate de que el liberalismo de Fernando Belaúnde fue un liberalismo ad hoc o adecuado a las realidades de mediados del siglo XX, en el que había un mundo bipolar, había una competencia tremenda y violenta entre el mundo capitalista y el mundo comunista, de manera tal que era una realidad totalmente distinta a la que tenemos ahora. Mi mismo padre se dio cuenta de esto y en el año 89 formó con Mario Vargas Llosa primero y después con Lucho Bedoya también el FREDEMO, que era un esfuerzo justamente para adaptar los partidos históricos, ambos, PPC y AP, a las necesidades de los nuevos tiempos, gracias al aporte modernizador de Mario Vargas Llosa. El liberalismo no es una doctrina moderna, es una doctrina muy antigua, pero que estuvo casi anulada durante el siglo XX por esta presencia enorme del fascismo y del marxismo, cuyos emblemas serían Auschwitz y el Gulag, ¿no? Esos extremos autoritarios, totalitarios, que hicieron que la política se hiciera con violencia, se hiciera desde trincheras irreductibles, se hiciera sometiendo lo individual a lo colectivo, etc. Ese pensamiento que primó en el siglo XX es el que obligó a que la política fuera como fue. Pero terminada la bipolaridad y desaparecidos los regímenes marxistas, se abrió una posibilidad de modernidad o de renacimiento cívico que hay que aprovechar, y yo creo que pretender modernizar las posturas de partidos como Acción Popular en el presente no tiene absolutamente nada de malo, y creo que adelante en el fondo es eso, ¿no? Claro, que es como lo que te preguntaba al inicio y que viene con lo que tú estás hablando ahorita. El que tú mencionaste que ser liberal es ser liberal también en la parte de darle la libertad política a los ciudadanos. Por supuesto, como mira, por supuesto, ¿no? Las leyes laborales existen porque en la relación entre el empleador y el empleado hay una simetría. El empleador tiene más poder que el empleado, obviamente, y para eso hay una legislación laboral que tiene como propósito proteger al empleado pues, contra un despido arbitrario, mediante una compensación, o mediante su derecho a sindicalizarse, si es que así lo desea, etc. Si trasladamos esa situación de asimetría a la sociedad, vemos que en la sociedad también hay una asimetría. Hay un grupo económicamente poderoso, pequeño, y hay un grupo muy extenso, mayoritario, de gente que tiene poder muy limitado. Yo no creo en la lucha de clases, obviamente. Entonces, yo no creo que deba haber la preponderancia de un grupo sobre otro. La forma de fortalecer a los más débiles es a través del avance democratizador. Es decir, es a través de corregir las deficiencias de la democracia con más democracia, para que ese desequilibrio natural vaya desapareciendo o desaparezca.
Por ejemplo, cuando un poderoso aprovecha su posición dominante en el mercado para especular con un determinado precio, como el precio del aceite, por ejemplo, que ha sucedido en el Perú hace no mucho, y entonces la masa, la mayoría, no tiene más remedio que adquirir a estos precios exorbitantes este producto y no tiene cómo defenderse. Si no tiene poder político, está liquidada porque resulta que el poder económico puede fácilmente doblegar al poder político. Tanto es así que en el Perú, cuando hubo un problema vinculado al aceite, la Elena Conterno, que fue una gran ministra de la producción del gobierno del doctor García, salió del gabinete y fue reemplazada por el señor Martín Pérez, que es un hombre muy respetable también, pero que viene del Grupo Romero, que es el grupo que tiene una posición dominante en el mercado del aceite. Entonces, yo no quiero perseguir a nadie, ni hostigar a nadie, ni hostilizar a nadie. Yo lo que quisiera es que la población tenga más poder que del que actualmente tiene. ¿Cómo se logra eso? Quitándole poder a los políticos y a los burócratas. Entonces, hay que transferir poder del ámbito de la política y de la burocracia al ámbito de la ciudadanía. Si recortamos el mandato de los parlamentarios, estamos avanzando en la dirección correcta. Si logramos que distritos populosos como Comas o Villa María del Triunfo, en fin, tengan su propio representante en el Congreso, estamos avanzando en la dirección correcta, porque líderes emergentes van a poder llegar al Congreso y no como ahora, que están pues digitados, ¿no?, en las listas para que lleguen quienes defienden determinados intereses. No digo que sea ilegítimo defender esos intereses, de manera que no estoy haciendo yo comprendo que la gente pues quiera defender sus intereses, pero quiero que los débiles del Perú, quienes no tienen poder económico, también puedan defender los suyos. Y para eso hay que equilibrar el poder económico del que gozan muy pocos con el poder político del que debieran gozar muchos, simplemente para tener una sociedad equilibrada, ¿no? También hablaste sobre la construcción de carreteras, que vendría a ser lo que es la infraestructura del país, que permitiría que muchas provincias puedan tener un mejor comercio, los agricultores puedan mover sus productos hacia lugares donde puedan venderlos correctamente, ¿no? Y que era lo que estabas hablando también hace un momento. Así es, mira, hay departamentos como Apurímac en el Trapecio Andino, que es un departamento que está llamado a ser realmente un emporio minero, porque ahí están las Bambas, ahí está Antares, ahí hay una serie de proyectos importantísimos. Constancia creo que está ahí, o en Cusco, pero en todo caso muy cerca en las provincias altas. La carretera al Cusco, una que va por Nazca, por Chalhuanca, que es capital de Aymaraes, y pasa por Abancay y luego va a Curahuasi y al Cusco, esa carretera es asfaltada y en razón de esa carretera Abancay y Aymaraes tienen acceso asfaltado. Las otras provincias de Apurímac no tienen acceso asfaltado. Antabamba no tiene acceso asfaltado. Grau no tiene acceso asfaltado. Cotabambas no tiene acceso asfaltado. Andahuaylas tampoco. Entonces, tienes un departamento en el que 2/3 partes de la población no tiene acceso asfaltado. Andahuaylas es un centro agrícola muy importante. ¿Cómo pueden llegar a los mercados con esos productos si el costo del transporte en tierra es casi el doble que el costo del transporte en asfalto? Entonces, ¿cómo es posible que teniendo un Estado que está en un auge fiscal tremendo, no se dediquen recursos a asfaltar esos caminos que le van a dar acceso al mercado a comarcas andinas que tienen que integrarse? Estamos integrándonos al mundo, hacemos tratados de libre comercio, qué sé yo. Bueno, el libre comercio hacia adentro implica asfalto, implica eliminación del impuesto selectivo al consumo para que los fletes sean razonables. E implica también que a los agricultores se les pague un poco más decente de lo que se les paga, pues, ¿no? Bueno, tú sabes que yo en eso, nosotros somos partidarios de la oferta y la demanda. Creemos que en una economía abierta no se requiere fijar ningún precio, no se requiere, simplemente hay que darle la oportunidad a la gente para que la gente haga negocio, ¿no? Y la gente sabe ganarse la vida, los agricultores podrían ganarse la vida y prosperar y progresar siempre y cuando el Estado cumpla con su misión. Todos somos peruanos y quienes viven en las serranías de nuestro país tienen derecho a tener una infraestructura adecuada. El Estado tiene los recursos para hacerla, no lo está haciendo.